Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy conmigo. Tenemos un tema que les prometo, les va a hacer pensar, reflexionar y quizás, hasta les va a dar un poco de escalofrío. Vamos a sumergirnos en las profundidades de El amor en crisis, última hora, donde exploraremos esas señales, esos indicios, que nos gritan que la relación que tanto queremos podría estar en un momento delicado. ¿Alguna vez han sentido esa punzada de duda? Esa sensación de que algo no va del todo bien, pero no saben exactamente qué es. Pues hoy vamos a desgranar esos misterios, a desmantelar esas inquietudes que acechan en la penumbra de nuestras vidas de pareja. Sé que el amor es una montaña rusa de emociones, de momentos sublimes y también de desafíos. Es un viaje lleno de altibajos, de risas compartidas y de lágrimas en solitario, de construcciones conjuntas y de ocasionales derrumbes. Pero hay ocasiones en las que esos desafíos, esas pequeñas grietas que aparecen en el camino, se convierten en fracturas profundas que amenazan con la propia estructura misma de la relación. Y hoy quiero que hablemos de esas señales, las que a veces, por miedo, por inercia o por un exceso de optimismo, pasamos por alto, las que intentamos minimizar con la esperanza de que desaparezcan solas, pero que están ahí, persistentes, como fantasmas susurrando al oído advertencias que no podemos ignorar. Imaginen que su relación es una casa. Al principio, cuando todo es nuevo y excitante, los cimientos son fuertes, las paredes sólidas, los colores vibrantes. Es el hogar de sus sueños. Pero con el tiempo, si no se hace el mantenimiento adecuado, si no se repara esa pequeña gotera que aparece en el techo, si no se revisa esa grieta incipiente que empieza a formarse en una pared, esa casa, por muy sólida que pareciera, puede empezar a debilitarse. Y es ahí, en ese estado de fragilidad, donde entra la crisis. Una de las primeras alarmas, y quizás una de las más sutiles porque se disfraza de normalidad o de cansancio cotidiano, es la disminución de la comunicación genuina. Ojo, y quiero ser muy enfática aquí, no me refiero a hablar de las tareas del hogar, de quién va a recoger la cena, de los horarios de los niños o de las facturas pendientes. Eso es logística, es organización, es necesaria, pero no es comunicación profunda. Me refiero a esa comunicación auténtica, esa que nutre el alma, donde comparten sus miedos más profundos, sus sueños más anhelados, sus frustraciones más íntimas, sus alegrías más desbordantes. Si de repente las conversaciones se vuelven superficiales, si evitan los temas importantes porque saben que pueden generar incomodidad, si uno o ambos prefieren la pantalla del celular, el murmullo de la televisión, o el aislamiento a la mirada del otro, cuidado. Es una señal de alerta muy importante. Es como si empezáramos a construir muros invisibles entre nosotros, ladrillo a ladrillo, con cada conversación evitada, con cada pregunta sin respuesta. Los silencios se vuelven incómodos, cargados de todo lo que no se dice, las respuestas son monosilábicas, mecánicas, y esa conexión que antes fluía sin esfuerzo como un río caudaloso, ahora se siente forzada, agotadora, como tratar de remar contracorriente. ¿Recuerdan cuando podían hablar horas y horas sobre cualquier cosa? ¿Descubrirse mutuamente en cada palabra, en cada gesto? Pues si esa chispa se ha apagado, si la conversación se ha convertido en un mero trámite, es una señal de alerta que no podemos ignorar. La falta de interés por saber cómo está realmente el otro, por conocer su mundo interior, es el primer paso hacia la desconexión. Otro punto clave e íntimamente ligado a la comunicación, es la pérdida de la intimidad. Y aquí, quiero ser muy clara, no hablo solo de la intimidad física, que es, por supuesto, un pilar importante en muchas relaciones de pareja, sino de la intimidad emocional. Si ya no se confían sus secretos más profundos, esas fantasías secretas, esos miedos irracionales, si ya no comparten esa vulnerabilidad que los hacía sentir unidos, que los hacía sentir que el otro los conocía en lo más hondo, si sienten que hay una barrera, una distancia insalvable que no pueden cruzar, eso es profundamente preocupante. La intimidad es el pegamento invisible que une a dos personas en un nivel mucho más profundo que la mera atracción física, que la comodidad de la rutina o la conveniencia de compartir una vida. Es esa conexión sagrada donde el alma dialoga con el alma. Cuando esa intimidad se erosiona, cuando las conversaciones se vuelven formales, casi protocolares, cuando el afecto físico se reduce a un saludo fugaz, a un beso de compromiso o, en el peor de los casos, a una obligación, la relación pierde su calor, su vitalidad, su esencia. Es como si las raíces del árbol que sostiene su amor, ese árbol que ustedes plantaron y cuidaron con esmero, empezaran a secarse, privándolo de la savia necesaria para seguir creciendo. La *F.
alta de interés en la vida del otro es otra señal inequívoca que no podemos ni debemos ignorar. Si ya no preguntan cómo les fue el día, si no les importa lo que les preocupa o les alegra a su pareja, si sus logros, por pequeños que sean, les son indiferentes, o si sus fracasos no generan ninguna empatía o apoyo, algo está fallando seriamente en el entramado de la relación. El amor en su esencia implica interés, curiosidad, un deseo genuino de conocer, de comprender y de apoyar a la otra persona en su viaje vital. Cuando ese interés se apaga, cuando la vida del otro se convierte en un territorio ajeno, es porque quizás ya no ven al otro como un compañero de aventuras, como una parte intrínseca de su propio universo, sino como un mero compañero de piso con el que comparten responsabilidades y un techo. Y ese desapego emocional, esa indiferencia creciente, es un presagio muy peligroso para el futuro de la relación. Es como si las ventanas de esa casa que era su hogar empezaran a cerrarse, impidiendo que la luz del otro entre y que la suya salga. Los conflictos no resueltos son como pequeñas astillas que, si no se retiran a tiempo y se limpian adecuadamente, pueden infectarse y causar un gran daño, llevando a infecciones profundas y dolorosas. Si discuten por lo mismo una y otra vez, si los problemas se acumulan en un cajón sin llegar nunca a una solución, si las peleas terminan en silencios fríos y resentimientos guardados en lugar de acuerdos, de entendimientos o, al menos, de una tregua, esto es una señal de que la comunicación no está funcionando, de que las herramientas para resolver diferencias están oxidadas. A veces, en un afán por mantener la paz o evitar el enfrentamiento, creemos que ignorar los problemas, que barrerlos debajo de la alfombra, es la solución. Pero en realidad es justo lo contrario. Ignorar los problemas solo los hace más grandes, más enquistados y, consecuentemente, mucho más difíciles de abordar y de resolver. Es como dejar que la mala hierba crezca sin control en el jardín de su relación, sofocando las flores que ustedes plantaron con tanto esmero. La falta de aprecio y reconocimiento también es un indicador importante que debemos tener en cuenta. ¿Se siguen diciendo gracias por las cosas pequeñas del día a día? ¿Se reconocen mutuamente sus esfuerzos, sus virtudes, sus gestos de cariño? Cuando dejamos de valorar a nuestra pareja, cuando damos por sentadas sus acciones, su presencia, su apoyo, la relación se vuelve gris, monótona, insípida. El amor, al igual que una planta delicada, necesita ser nutrido constantemente, y el aprecio es como el agua y el sol para esa planta. Si no le damos ese alimento esencial, si no la regamos con palabras de agradecimiento y la exponemos a la luz del reconocimiento, indefectiblemente se marchitará. Piensen en la última vez que su pareja les hizo sentir especial, valorados, importantes. Si ese recuerdo se vuelve borroso o lejano, si tienen que esforzarse para evocarlo, es hora de encender las alarmas y tomar cartas en el asunto. Otra señal, y esta puede ser una de las más dolorosas porque ataca directamente el núcleo de la confianza, es la aparición de celos excesivos o la falta de confianza. Si uno de los dos empieza a controlar al otro, a cuestionar sus movimientos sin motivo aparente, a revisar su teléfono, a interrogarlo sobre cada salida, a sentirse inseguro y amenazado constantemente, esto indica una grieta profunda, un agujero en el muro de la confianza. La confianza es la piedra angular de cualquier relación sana y duradera. Cuando se rompe es extremadamente difícil, casi imposible, reconstruirla en su totalidad. Y los celos desmedidos, lejos de ser una prueba de amor o de pasión, como a veces se intenta vender, son una señal clara de inseguridad, de baja autoestima y, a menudo, de problemas no resueltos dentro de la propia persona que los experimenta. Es fundamental entender de dónde vienen esos celos, esa inseguridad, y abordarlos de frente con honestidad y buscando herramientas para sanar. La rutina, la monotonía que se vuelve opresiva, también puede ser un síntoma de que algo no va bien. No me refiero a la tranquilidad de la costumbre, a esa comodidad de saber que el otro está ahí, a ese entendimiento tácito que se gana con el tiempo. Me refiero a esa sensación de que todos los días son iguales, sin sorpresas, sin emociones nuevas, sin ese cosquilleo en el estómago que solía provocar la anticipación. Cuando la relación deja de ser un espacio de crecimiento compartido, de aventura, de descubrimientos mutuos, y se convierte en una zona de confort estancada, un mar en calma que puede llegar a ser aburrido, la chispa puede apagarse poco a poco. El amor necesita ser alimentado con nuevas experiencias, con proyectos comunes que ilusionen, con la voluntad de seguir explorando juntos el mundo y la propia relación. La complacencia, ese dejarse llevar sin esfuerzo, puede ser un veneno lento para el amor. Y algo
Que a veces no se dice en voz alta, quizás por vergüenza, por incomodidad o por miedo a parecer egoísta, pero que es crucial y muy real, la sensación de que uno está dando mucho más que el otro. Si sientes que inviertes más energía, más tiempo, más afecto, más esfuerzo, y no obtienes lo mismo a cambio, si sientes que la balanza está desequilibrada de forma constante, es natural que te sientas agotado, desmotivado, resentido y, en última instancia, profundamente solo dentro de la propia relación. El equilibrio en una relación no se trata de llevar un marcador, de contar quién ha hecho más cosas, sino de sentir, en el fondo del alma, que ambos están comprometidos, que ambos están haciendo su parte cada uno a su manera, para que la relación prospere, para que se mantenga viva y vibrante. Cuando ese equilibrio se rompe, cuando uno se siente constantemente en deuda y el otro en déficit, la relación se tambalea. Entonces, ¿qué hacemos cuando detectamos estas señales? Cuando las vemos reflejadas en nuestro día a día, en nuestras interacciones, en nuestro sentir. Lo primero y más importante es la autoconciencia. Ser honestos con nosotros mismos, mirar nuestro propio reflejo en el espejo de la relación y reconocer lo que está pasando. No se trata de culpar a nadie, ni a nosotros mismos, ni a nuestra pareja, sino de observar, de reflexionar con honestidad y compasión. Luego es fundamental la comunicación. Hablar con nuestra pareja con calma, con respeto, con la intención de comprender y de ser comprendidos, sobre lo que sentimos. A veces una conversación honesta y profunda, aunque sea incómoda al principio, puede ser el primer paso, el más poderoso, para sanar esas grietas que se han abierto. Expresar nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras necesidades, y estar abiertos a escuchar las suyas, sin interrupciones, sin juicios, con empatía. También es importante recordar los motivos por los que se enamoraron en primer lugar. Volver a esos momentos especiales, a esas anécdotas que los unieron, a esa chispa inicial que encendió la llama. A veces la rutina, el estrés, las responsabilidades cotidianas nos hacen olvidar la magia que existía, la química que los atrajo. Recuperar esos recuerdos, revivir esas sensaciones, puede ser un catalizador para reavivar el amor. Y si la situación se vuelve muy compleja, si sienten que están en un laberinto del que no pueden salir solos, no duden, por favor, en buscar ayuda profesional. Un terapeuta de parejas, un consejero matrimonial, puede ofrecer herramientas, estrategias y perspectivas valiosas para navegar estas crisis. No hay absolutamente nada de malo en pedir ayuda, al contrario, es un signo de fortaleza, de valentía y de un profundo compromiso con la relación y con el bienestar de ambos. Es un acto de amor también. Hemos recorrido un camino interesante y quizás un poco introspectivo hoy, explorando esas señales que nos indican que nuestro amor podría estar atravesando un momento delicado, una etapa de crisis. Hemos hablado de la importancia de la comunicación genuina, de la intimidad emocional y física, del interés mutuo y la curiosidad por la vida del otro, de cómo gestionar los conflictos de manera constructiva, de la necesidad vital de aprecio y reconocimiento, de la confianza como fundamento irrenunciable, de evitar la monotonía asfixiante y de buscar siempre el equilibrio en la entrega y la recepción. Y lo más importante, hemos visto que estas señales no son sentencias de muerte para la relación, sino más bien llamadas de atención, oportunidades para reflexionar, para actuar, para tomar las riendas y reavivar la llama que un día ardió con tanta fuerza. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero de verdad, desde el fondo de mi corazón, que les haya aportado algo, que les haya hecho pensar, reflexionar y sobre todo, que les dé herramientas concretas para identificar, comprender y fortalecer sus relaciones. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han vivido algo parecido? ¿Sienten que alguna de estas señales resuena en su propia vida? ¿Qué otras señales consideran importantes y que no hemos mencionado hoy? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus experiencias. Sus historias enriquecen enormemente este espacio. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encuentran útil y valioso, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, ese pulgar hacia arriba que me anima a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda servir, porque un consejo a tiempo puede marcar una gran diferencia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido como este, para reflexionar, crecer y fortalecer sus vínculos, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que compartimos. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme y cuídense. Ucho.